Ok, bueno, entonces, nada más para recordar en qué estábamos. Acuérdense que habíamos definido estos espacios de medida, y bueno, y queríamos hablar de la integral, con respecto a ese subespacio, ¿no? Como que, bueno, habíamos dicho que la notación iba a ser la siguiente, que pues con el espacio grande le íbamos a denotar así, con el espacio chiquito le íbamos a denotar así. Cuando nos convenga, también podemos usar estas alternativas para el espacio grande y para el espacio chiquito, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a seguir con esto. Y a ver, la primera cosa que tenemos que hacer es definir la integral, ¿no? Ese es como nuestro objetivo, definir la integral. Y entonces, pues déjenme poner, bueno, no, creo que primero quiero hacer unas observaciones. Este, a ver, las observaciones que quiero hacer en este momento son como muy fáciles, entonces las voy a poner aquí. Si tienes, pues tienes un espacio de medida, ajá, espacio de medida. Y tienes, por supuesto, un H en la sigma álgebra y estás considerando el subespacio, pues que se pone como H, está omega H y la mu H, ¿no? Que ya habíamos dicho quién es en esto, como subespacio, perdón. Y entonces la primera observación, que espero que eso todo sea muy fácil, es que si a ti te dan un subconjunto de H, bueno, dando un subconjunto de H se tiene lo siguiente. H, digo, A es MH nulo, sí, solo sí, este, A es M nulo, ¿no? Y bueno, esa observación, pues, yo que decir, porque si este es MH nulo, eso quiere decir que cuando yo le aplico esta función mu de H, me da cero. Pero pues mu de H es aplicarle mu a A, ¿no? Entonces, pues es lo mismo ser MH nulo que M nulo, ¿no? Eso nada más es una observación que sí hay que hacer porque luego la vamos a usar rápidamente. Y la otra observación que hay que hacer es que si G es una cosa que la tomas ahora en la sigma álgebra del subespacio, o sea, en esta de acá, y consideras estas dos cosas, o sea, a ver, lo voy a tratar de decir más o menos rápido. Si tú, bueno, como G es una cosa que vive en la sigma álgebra de H, entonces yo le puedo hacer el subespacio a este, ¿no? O sea, a ver, puedo considerar dos espacios. La primera es, híjole, no sé dónde ponerlo. Lo voy a poner por acá abajo, ¿no? Que G esté en sigma de H significa que G está en sigma, por cierto. Otra cosa es que G está contenido en H. Y bueno, y otra cosa que quiero como decir es que H, pues era una cosa que estaba contenida en X, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente, creo que ya lo estoy diciendo medio mal. Puedo considerar a G como subespacio de dos cosas distintas, eso es lo que quiero decir. La primera es que yo le podría aplicar a G ser subespacio del más grande, del X, ¿no? Entonces tendría una cosa de este estilo. Y a G también le podría poner, pues, primero, o sea, verlo como subconjunto de H, y entonces si lo veo como subconjunto de H, yo puedo hacer subespacio, primero, o sea, fijándome como con H, y después G, y aquí tendría que poner como mu, ay, ya lo escribí medio feo, déjenme moverlo tantito, para acá, y aquí debería de poner mu de H y luego G. No, no sé si se entiende, pero lo que estoy tratando de decir es, a ver, pues G se puede pensar de dos formas.
La primera forma de pensarlo es como un subconjunto de X y entonces le puedo aplicar el subespacio a G como un subconjunto de X y esta sería como la primera parte. Y la segunda parte es a G, le puedo aplicar este subespacio como H, o sea, como viéndolo como una cosa dentro de este espacio de medida, y entonces tendría que restringir la sigma álgebra correspondiente a G y restringir la función a G. Y entonces, ¿qué creen que dice esta cosa? Pues esta cosa dice que estos dos son exactamente el mismo espacio de medida, ¿no? O sea que da lo mismo primero hacer subespacio del grande, si tienes una cosa que el G está metido en H y luego en X, da lo mismo primero hacer el subespacio, perdón, da lo mismo hacerlo subespacio del grande que primero hacer subespacio del en medio y luego hacer subespacio con el de G. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo dije muy feo? No, yo creo que sí se entiende. Pero bueno, eso es lo que estamos diciendo. Y yo creo que estas cosas son observaciones triviales. ¿Alguno tiene alguna duda de por qué son la misma cosa? Medio lo dije cuando estaba haciéndome bolas yo solito, pero lo vuelvo a decir rápido. Este, pues que este sea nulo, si solo si este es nulo en cada una de las medidas correspondientes, pues es porque esta, pues no es más que la mu, o sea, la mu de H no es más que la restricción de la mu en cosas que están contenidas en H, ¿no? Entonces, pues es medio claro que entonces esto sí es cierto. Y ahora que esto es cierto, pues sí, ¿no? Porque, a ver, pues vamos a verlo rápidamente. G, o sea, para que estos dos espacios de medida sean iguales, pues G tendría que ser, bueno, tendría que ser el mismo conjunto en la primera entrada, la misma sigma álgebra en la segunda entrada, y la misma función en la tercera entrada, ¿no? Y entonces eso es más o menos claro de ver, espero, espero que sea claro de ver porque, ¿por qué? Pues porque, pues cómo se construye estas, híjole, no sé si quieran que lo escriba, pero No, yo creo que no es necesario. yo creo que no es necesario, pero voy a decir algo. Esta sigma álgebra se construye, pues son todas las cosas que están en la sigma álgebra grande y que están contenidas en G. Y bueno, esta dices, pues primero tengo que fijarme en todas las que están contenidas en H. Y luego de esas tengo que fijarme en todas las que están contenidas en G, pues son la misma cosa. Y bueno, esta función, acuérdense que es la mu, o sea, esta función en realidad es la mu restringida, pues aquí a G directo, ¿no? Y la otra es restringida a H y luego a G, pues son la misma función, ¿no? Entonces yo creo que no hay que decir nada al respecto y mejor nos pasamos a algo más interesante, que es lo que yo quería hablar hoy, aunque ya me pasé media hora diciendo otras cosas, definir la integral, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Y entonces otra vez empiezas con una función, bueno, con un espacio de medida, perdón, primero. Este es un espacio de medida, ¿no? Y empiezas, bueno, quieres tomar un subespacio, o sea, te tomas, sea un espacio de medida, H, una cosa que sea medible, y F, una función que tiene su dominio, que va a los reales, y esta función está definida en H, ¿no? O sea, en algún subconjunto de H está definida. Ok, y entonces lo que yo quiero, espérenme un segundo, ¿eh? Ya no sé si está definida en H o está definida, no, esta está definida en X, ¿no? Porque tengo una grande, ah, oh, sí, ok, sí, así está bien. Entonces tengo una función y que yo quiero, este, espérenme un segundo porque hay algo que no me gusta. Si yo quiero definir la integral sobre un subconjunto, pues sí, la voy a definir así. Y entonces, a ver, la integral en H de f
va a ser, por definición, la integral de f restringida a h con respecto a mu de h. A ver, voy a tratar de decir una cosa por acá. Sí. Bueno, a ver, acuérdense que el dominio de f restringida a h no es otra cosa que el dominio de f intersectado con h, ¿no? Y que además, pues, f restringida a h es una función que va, pues, del dominio de f restringida a h, del dominio de f restringida a h a los reales, ¿no? El dominio de f restringida a h. Ay, ¿cómo quiero escribirlo? Mejor lo voy a escribir así. Esta función va de f intersección h a los reales. Aquí es restringida. Ajá, y su regla de correspondencia pues no es otra cosa que esto, ¿no? Ok. A ver, lo que estoy tratando de decir es cómo defines la integral en el subespacio. Pues tienes un espacio de medida grande, una h chiquita, o sea, metida en el espacio, pero que sea medible, es importante que sea medible, y te tomas una función, ¿no? Que está definida en algún lugar de x y a los reales. Pues, ¿cómo le haces para definir la integral? Pues dices, la integral en h, pues sí, o sea, lo que estoy diciendo aquí es que la tienes que definir es, pues primero restringes todo a donde te interesa, o sea, restringiste la medida, restringiste la función, y entonces ya estás trabajando en un espacio de medida chiquito, chiquito en cierto sentido, y entonces dices, pues ahí ahí yo ya definí la integral en este espacio de medida chiquito, y entonces la integral en, en h, o sea, pues solo considerando el h, pues es restringir todo y hacer toda la chamba en el espacio chiquito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes, o lo estoy diciendo muy complicado? Díganme, porque a lo mejor solo yo sé. Sí se entiende. ¿Sí? Va. Y entonces, nada más estoy diciendo, pues, restringe todo lo que tengas que restringir y ahí haz la integral y ya eso es todo lo que tienes que hacer para definir la integral en un pedacito de X, ¿no? O sea, en un pedacito de X en el que te está interesando. Y la pregunta interesante, que era lo que decíamos ayer, no era, bueno, ya, ahora sí ya definimos qué significa pues este símbolo, y como que la pregunta interesante es qué tienen que ver una con la otra, ¿no? O sea, una de este lado y de este lado, del grande y el chiquito. Y esa es la parte que de verdad es interesante, y entonces, a ver, eso es lo que quiero decir en este momento. Todo esto es para tratar de probar la siguiente proposición, ¿no? Entonces sean x, omega y mu, un espacio de medida. Por supuesto, otra vez tenemos un h en la sigma álgebra, y f es una función que ahora va a estar definida en su dominio, pero este sí va a ser un subconjunto de h y va a ir a los reales, sean h y f. Ajá. Y ahora sí, define una f gorro que vaya, esta va a ir, a ver si lo escribo bien, de df unión x menos h a los reales como, ajá, f gorro de x es igual a f de x si x está en el dominio de f, y va a ser 0 si x está en x menos h, ¿no? Y entonces, si tienes todo eso, entonces, ahora sí la relación es la integral de f con respecto al subespacio chiquito es exactamente igual a la integral de f gorro con respecto al espacio grande.
Entonces esto, si alguna de ellas existe. A ver, ¿qué quiero decir con si alguna de ellas existe? Lo que quiero decir es, si tú sabes que puedes integrar de este lado, entonces también puedes integrar de este lado y viceversa, ¿no? Si tú sabes que puedes integrar de este lado, entonces automáticamente la otra existe y son iguales, ¿no? A lo mejor sería bueno hacer un dibujo de lo que estoy diciendo, porque creo que eso, por lo menos a mí, me dice un poco más de lo que estoy tratando de hacer. Por ahí está, bueno, por supuesto, mis dibujos siempre son en R2, ¿no? O sea, son funciones de los reales en los reales porque no puedo hacer dibujos mejores. Entonces, tú por ahí tienes una función que está definida solamente en un cachito, ¿no? De hecho, es lo que dice ahí, ¿no? A ver, por ahí está la función f, y de hecho solo está definida en un cachito, ¿no? De hecho, aquí, por supuesto, su dominio es una cosa más chiquita, pero pues voy a pensar para términos de mi dibujo que este dominio de f pues es lo mismo que h, ¿no? Bueno, que está contenido en h. Pero estoy pensando que son iguales para términos del dibujo. Y lo que estás diciendo, pues ahora dices, pues define f gorro. ¿Cómo vas a definir f gorro? Pues f gorro se define como f, la quise poner como juntito, pero no me salió. Entonces voy a remarcarla. O sea, acuérdense que son la misma, ¿no? Nomás están sobrepuestas una en la otra. Y entonces, pues la f gorro, que va a ser la roja, pues nada más es a todo lo que te falta, ponle cero, ¿no? O sea, cero, 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 ¿no? Entonces uno dice, pues fíjate que si tú sabes que la integral, bueno, pensando así como en términos de área, porque no tenemos mucho para pensar, si tú sabes que la integral esta verde existe, pues entonces la roja también existe, ¿no? Porque pues en realidad, como decíamos la vez pasada, estas partes no deben de contar, ¿no? Porque vale cero. Y si tú sabes, por otro lado, que la roja existe, pues entonces como esta parte en realidad no cuenta, pues la integral, o sea, puedes automáticamente saber que la integral la integral de la verde, perdón, es lo mismo que la integral de la roja, es más o menos lo que está diciendo, ¿no? La completas, si es más fácil, o sea, depende de cómo en qué lugar estés ubicado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ayer un poquito que pues uno decía, bueno, ¿y qué onda con la integral, ¿no? De esta función que habíamos puesto aquí ayer? Y habíamos dicho, pues como que Marcela nos había dicho que tendría que ser un tercio, ¿no? Y eso era porque, bueno, en realidad esta parte no contaba y nada más había que hacerla chiquita, ¿no? Es más o menos la misma filosofía. Bueno, nada más hay que integrar entre cero y uno. Y bueno, si supiéramos que ya sabemos integrar entre cero y uno, como nos enseñaron en cálculo 2 y que eso es lo mismo que integral de Lebesgue, si supiéramos todo eso, ya podríamos concluir que esta integral de verdad es un tercio, ¿no? Con un teorema de este estilo. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Tengo que decir algo más? No sé, díganme ustedes. No me Sí se dicen. entiende. Va. Entonces, pues, pues hay que hacer la prueba del teorema, pero ya no sé si de veras tenemos que... bueno, espero que todo el mundo se acuerde más o menos. No sé si llevarme algo de este lado para el otro lado. A ver, lo voy a poner de este lado, ¿no? Voy a poner así como nada más como referencias, dos cosas. La F gorro estaba definida del dominio de F unión X menos H a los reales como F de gorro de X era F de X si X estaba en el dominio de F y era cero si X estaba en X menos H. Esa era una de las cosas que estaban buenas y lo que queremos demostrar, les digo, voy a poner esto así nada más como referencia, y lo que queremos demostrar es que la integral de f con respecto a mu de h es lo mismo que la integral de f gorro con respecto a la grande, ¿no? Si existe, alguna existe. Bueno, ahora sí empezamos con la prueba, ¿no?
con la prueba de esas cosas. Y lo primero que quiero decir es que pues habría que hacer como dos partes de prueba, ¿no? La primera parte de la prueba tendría que ser como, pues si esta existe, ver que la otra existe y que de verdad son iguales, ¿no? Y esa sería la primera parte. Y la segunda parte sería, si esta existe, pues la otra, digo, si esta existe, la otra también existe, que son iguales, ¿no? Y entonces yo creo que empezamos pensando que esta existe y probamos que la otra existe, ¿no? A ver, eso es lo que quiero decir. Y entonces tenemos varios casos. A ver, ching, ¿cómo lo escribo? Voy a ponerlo así. Caso 1. Pues como f es una función, y a lo mejor esto debería yo de haberlo puesto también en mi recordatorio por acá, que f era una función que estaba definida en el dominio de f, que era una cosa que vivía dentro de h, y esto iba a los reales, ¿no? Entonces, a ver, caso 1. Pues, ¿qué tipo de funciones puedo tener? O sea, bueno, ¿qué tipo de funciones tengo? Ay, ¿cómo lo digo? Tengo que hablar de la integral, ¿no? Y si se acuerdan, la integral fue definida en pasos, ¿no? Primero dijimos, si es simple, pues la integral es fulanita. Luego, si es límite de simples y positiva, la integral es fulanita. Y luego ya, si es general, la integral es fulanita. Entonces tenemos que decir en este caso, bueno, pues a ver a qué te estás enfrentando. Y como fue definida en estos pasos y o sea, con del anterior teníamos el siguiente, entonces igual vamos a hacer este procedimiento de irlo haciendo por pasos. A ver, ya lo voy a escribir. Entonces el primer paso es si f con la que empezaste es, ¿cómo lo pongo? MH simple. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, que sea MH simple, pues es que está definida como una suma de características en H, ¿no? O sea, en H y con respecto a esta medida especial MH, ¿no? Ahí lo voy a escribir. Entonces, pues F se puede escribir como la suma, desde que y es igual con 0 hasta n, de unas cosas que habíamos llamado EI por la función característica de unos EIs, donde teníamos además que el E0, E1 y así hasta el EN son cosas medibles, ¿no? Son cosas medibles de medida finita, son cosas medibles. Bueno, estas son cosas medibles, A1, A0, A1 y así hasta n son números reales. Y para cada i desde 0 hasta n, la medida con respecto a h de los ei's es finita, ¿no? O sea, así eran las funciones simples, así son las funciones simples. Por cierto, lo voy a decir rápidamente, esta función simple está definida en todo h, ¿no? Acuérdense que los ei's son subconjuntos de h, ¿no? Pero estas funciones simples estaban definidas en todo el dominio o sea, pero no solamente en el dominio de la función, sino estaban definidas en todo h, ¿no? Y de hecho quiero recalcarlo porque, bueno, si una función es simple, no solo está definida en su dominio, bueno, si este era como su dominio, tú la puedes pensar, de hecho, en todo H. Y de hecho, no solo eso, la puedes pensar también en todo el espacio X. Ahora voy a tratar de hacer un par de observaciones y ustedes me dicen si con lo que digo es suficiente o si tenemos que explicar más. Entonces, tenemos que no solo, como dije, esta función f está definida en todo h, sino está definida en todo x, porque acuérdense que los CIs también van a ser subconjuntos de x, y entonces están definidas en todo x. Y no solo eso, sino que además la la f gorro, también vale exactamente esto. A ver si lo logro decir más o menos rápido.
Y aquí quisiera ponerlo, no sé, entre paréntesis, como función de X, ¿no? O sea que está definiendo todo X. A ver, lo voy a decir más o menos rápido. Si no sé qué decir, la verdad, porque a mí se me hace todo muy claro, pero ustedes díganme si no es muy claro. Lo que quiero decir es lo siguiente. Pues fíjate, acuérdate cómo son estas funciones, ¿no? O sea, valen este número por uno o cero, dependiendo de si donde la estás evaluando está dentro del EI o no, ¿no? Y luego dices, bueno, pues aquí nada más depende la definición de si el X está dentro del EI o no está dentro del EI. Y entonces el X en particular, pues podría ser cualquier punto del espacio grande, ¿no? O sea, acuérdense que el H está metido en un espacio más grande, entonces, pues de hecho, podría yo definir esta función también para el espacio más grande que se me antoje. Pero dices, todos los EIs están metidos adentro de H. Entonces, afuera de H, ¿cuánto vale esta función? Pues afuera de H, todos estos van a valer cero, ¿no? Y entonces afuera de H, la función, o sea, esta misma expresión me sirve para expresar F gorro, ¿no? Porque afuera de H vale cero, adentro de H, o donde esté definida, pues va a valer la función anterior. Y entonces lo único que estoy diciendo es que estas dos tienen la misma expresión, aunque en realidad no son como la misma función formalmente, porque esta solo estaría definida para H y esta sí ya está definida para todo X. No sé si tengo que decir algo más, jóvenes. Ustedes díganme, o sea, ¿sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Y entonces ya acabaron, ¿no? Porque uno dice, pues entonces, o sea, si estás suponiendo que es MH simple y, bueno, ya tienes eso. Entonces, si es MH simple, entonces todas las simples, no sé si se acuerdan, son integrables. Y su integral es muy fácil, ¿no? Y dices, pues si, como esta es MH simple, pues yo puedo calcular la integral de f, ¿no? La integral de f, pues no es otra cosa, si mal no recuerdo, la integral de f, y lo voy a poner así, ¿no? Perdón, con respecto a mu h, si mal no recuerdo, la definición era la suma desde que y es igual con 1 hasta n de los AIs por la medida h de EI, ¿no? Y aquí es desde cero. Así era la definición, ¿no? Pero acuérdense que la medida h es lo mismo que la medida normal, ¿no? Porque acuérdense que la medida h solamente es evaluar en la medida, ¿no? En la medida más grande. Y si mal no recuerdo, pues esta era la definición de la integral de f con respecto a la medida grande. Y entonces ya dijimos, ¿no? Si esta es simple, pues es integrable, y entonces su integral es exactamente igual que perdón, aquí me debí haber puesto f gorro, ¿no? Porque estoy hablando de esta representación de f gorro, y entonces es la misma, y entonces ya acabaron el caso 1. Se va, y entonces eso sería el caso 1, y el caso 2, a ver si lo hacemos, si nos da tiempo, vamos bien, creo. El caso 2 lo podemos hacer más o menos rápido, a ver si lo digo bien. Caso 2, ajá. El caso 2 es que, ¿qué pasa si f es no negativa y mu h integrable? O sea, estoy suponiendo ahora que este lado existe, bueno, que este lado existe para este caso, o sea, que sí es de veras integrable, y quiero probar que la otra también es integrable y que sus integrales son las mismas, ¿no? Ok. Y entonces a ver si lo logro decir bien. M es no negativa y MH integrable. ¿Se acuerdan? Espero que se acuerden que esto era equivalente, a ver, lo voy a poner aquí, no sé dónde ponerlo, la verdad, que esto de ser MH integrable, probamos que eso significaba que F estaba en U. ¿Y alguien se acuerda qué significaba que F estuviera en U? Creo que era que existía una sucesión, ¿no?
Ajá, que existía una sucesión, no de que... Funciones simples, no decreciente, que el límite cuando n tiende a infinito es la integral, ¿no? Algo así. Exacto. Entonces quiero usar eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir en este momento es que va a existir una sucesión de, ay, ¿cómo lo digo? De funciones no negativas, no decreciente, no decreciente, no decreciente, de simples, de tal manera que Fn converge, Fn converge a F en casi todas partes, o sea, en casi todas partes esa convergencia. Y bueno, otra cosa que uno notaba es que la integral de la F era el límite de las Fn, ¿no? Que en este caso era igual que el supremo, ¿no? Porque las Fn eran una sucesión creciente de números reales. Y entonces, no sé si ponerlo en este momento o no ponerlo en este momento, pero bueno, no lo voy a poner en este momento. Voy a decir lo siguiente. Y entonces, a ver, yo espero que no se molesten conmigo si les digo en este momento que uno puede definir las F gorros N, ¿no? Y entonces me deberías de preguntar, ¿y cómo se definen las Fs N gorros? Pues igualito que se definió la F gorro, ¿no? O sea, es igual a la Fn en donde está definida la Fn y en donde no está definida, o sea, fuera de H, la función vale cero. Entonces espero que nadie se moleste conmigo si digo, pues considera la sucesión de las Fn gorros, ¿no? Y las FCNs gorros se definen como acabo de decir, y entonces la primera cosa que uno debería de notar es que estas funciones pues, siguen siendo no negativas, porque acuérdense que lo único que hicimos es ponerle cero al final. Esta sucesión sigue siendo no decreciente, porque pues donde la definimos es cero y pues, ahí sí está bien. Y además son simples, ¿no? O sea, de hecho, a lo mejor lo podría decir de otra manera, no sé de qué manera les guste más, pero bueno, si la Fn era simple como arriba, o sea, si ponen una n aquí, si la Fn era simple, pues la Fn gorro tiene exactamente la misma definición, ¿no? Y entonces, pues sigues teniendo que es no decreciente, simple, etcétera. Sí, todo el mundo está de acuerdo en todo esto, porque ya acabamos, no sé si lo vean, pero ya acabamos, porque lo otro que hay que decir es, pues si tengo que, no, me falta una cosa, ¿verdad? Me falta decir que, me falta decir que las FCNs gorros también convergen casi en todas partes a la F gorro. Pues sí, y eso también es más o menos claro porque dices, pues si las FCNs convergían en casi todas partes a F, en lo que le agregamos a las Fs gorros, que es bueno, aquí tendría que yo que decir una cosa que no he dicho y que se me está olvidando. Esto es en casi todas partes con respecto a mu de h, ¿no? Y aquí debe ser en casi todas partes con respecto a mu. Y bueno, a ver, lo voy a decir rápidamente, espero que no se me confundan mucho. Dices, pues estoy utilizando el hecho de que f está en no. Eso me da esta sucesión y que cumple estas dos cosas. Y entonces, pues construyes las gorros. ¿Cómo construyes las gorros? Pues igualito que hicimos con la F, o si lo quieres ver como funciones simples, pues dices la F gorro, pues tiene la misma expresión, nada más la voy a pensar como una función que sale de verdad de X. Sigues teniendo estas tres cosas que no decrecientes, que no son no negativas, porque tú agregaste solo el valor cero, son no decrecientes porque pues, en los puntos en donde no estaba definida, la función es la constante cero. Son simples porque ya habíamos dicho que si las originales eran simples, sus gorros son simples, ¿no? Eso es lo que observamos acá arriba. Y la otra cosa es que convergen casi en todas partes con respecto a mu, estas convergen a f gorro. Y bueno, lo que sí es cierto es que estas convergen en casi todas partes con respecto a MH. Sí, no sé si aquí quieran que haga yo alguna observación, pues la voy a hacer la observación porque
pues porque a mí me surgió la duda, pero creo que a ustedes no les surgió la duda. Acuérdense que la F gorro, su dominio, ¿cómo lo pongo? Si lo voy a poner así. El dominio de la F gorro es E unión X menos H, ¿no? Ese es el dominio de la F gorro. Y entonces yo quiero ver que de veras converge en casi todos lados con respecto a mu. A ver, voy a hacer una observación y espero que todo el mundo lo vea. Dice, si uno se agarra el complemento de esa cosa, E unión X menos H, pues eso por las leyes de De Morgan, el complemento de la unión es la intersección de los complementos, ¿no? Es la intersección de los complementos. Y el complemento de este es H, ¿no? Y entonces dices, pues fíjate que, fíjate que esto en realidad se puede escribir como, son las cosas que están en H y no están en E, ¿no? Se puede escribir como H menos E. Y entonces dices, pues fíjate que lo que dice de este lado es que esto con Fn converge a Fn en casi todas partes, con respecto a mu de H, ¿no? Eso quiere decir que con respecto a mu de H, el conjunto donde no convergen es conulo. Perdón, si el conjunto donde no convergen es nulo. Y entonces dices, bueno, pero ¿quién es ese conjunto donde podría no converger? Y entonces dices, a ver, pues creo que lo estoy diciendo muy feo, pero ya no sé qué estoy diciendo. ¿Solo yo estoy confundido o ustedes no están confundidos? Nadie me dice nada. A ver, lo voy a tratar de escribir bien. La parte que según yo quiero justificar es que esta parte implica esta parte, ¿no? Y entonces ahora sí lo voy a decir bien. La F está definida en un dominio, ¿no? Yo puse por aquí dominio de F. Ok, a ver, entonces lo voy a poner así. Voy a poner mi paréntesis y... Entonces dices, bueno, que esta parte sea cierta, lo que quiere decir es que hay adentro del dominio de F, hay un conjunto que es medible y conulo. Dentro del dominio de F hay un conjunto que es medible y conulo, donde esto pasa, ¿no? Tal que para toda X en E, Fn de X converge a F de X. No, eso es lo que quiero escribir, ok. Y entonces dices, pues eso es que pase esta parte de aquí. Tengo un conulo que pasa esto. Ahora, que sea conulo significa conulo con respecto a MH, yo tendría que poner aquí conulo con respecto a MH, ¿no? Y que sea conulo con respecto a MH quiere decir que MH de H menos E es 0, ¿no? Ahora sí. Entonces dices, pues si M de H, bueno, eso es lo que significa este lado. Y ahora dices, ¿por qué dices ahora tú que lo del lado izquierdo implica lo del lado derecho? Pues dices, sí, acuérdate quién era el dominio de esta función. Y entonces el dominio de esta función es este. Ajá. Y entonces dices, pues yo creo que este conjunto es un conjunto conulo que cumple, que adentro de todas estas, que adentro del conjunto cumple igualdad. Entonces, a ver, fíjate en su complemento. Entonces, pues su complemento es ese. Y entonces se puede escribir de esta manera y se puede escribir de esta manera. Pero entonces tú sabes que la medida h de h menos c es igual a 0. O sea, tú sabes esto. Y dices, pero la medida h, no seas payaso, la medida h no es otra cosa que la medida normal, ¿no? O sea, que la medida muy grande de h menos c. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la conclusión?
la conclusión es que este conjunto de aquí es nulo, ¿no? Pues es el mismo, su medida es 0. Y entonces, como este conjunto es nulo, entonces el de arriba es conulo. Y entonces este es conulo. A ver, lo voy a poner así para que quede claro. Este está metido en el dominio de F unión X menos H. Es conulo. Y se cumple que adentro de ese conjunto, la Fn de X sí converge a F de X, ¿no? Porque el E sí pasa por lo de arriba, ¿no? Y en este de acá, acuérdense que pues, las funciones fueron definidas como las funciones gorro fueron definidas como 0. Y entonces también en esta parte pasa. Y entonces ya tengo un conulo adentro del dominio de la función de tal manera que se cumple esta propiedad. ¿Los hice muchas bolas, jóvenes, o no? Más o menos. No sabemos si. A ver, lo único que está escrito acá en la parte roja es que si tú tienes que esta función converge casi en todas partes con respecto a MH, eso implica que esta función, los gorros, convergen casi en todas partes con respecto a mu a la F gorro. Y lo único que estoy tratando de decir es, ¿por qué es cierto eso? Y entonces, pues aquí lo traté de escribir. Dije, pues si estás suponiendo que esto pasa, entonces adentro del dominio de F existe un conulo con respecto a la medida H en donde pasa esto. Y luego dices, pues yo para poder probar esto tengo que construir adentro del dominio de F gorro un conulo en donde siga pasando esta cosa, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo lo construyo? Pues así, me agarro el conulo de arriba y le pego X menos H. Por cierto, eso está contenido en el dominio de la F gorro, que se llama así. Y entonces dices, bueno, pues ¿qué onda con este? Este es conulo, pues lo dije acá abajo, porque su complemento es igual a este y yo ya sé que eso tenía medida 0. Entonces, este es conulo, perdón, este de aquí es conulo, está dentro del dominio, y me gustaría, bueno, no lo escribí, lo dije, pero no lo escribí, me gustaría ver que para toda X en E unión X menos H, Fn gorro de X converge a F de X, ¿no? A F gorro de X, para ya poder decir que en este conjunto con nulo se cumple la convergencia. Y bueno, lo dije, pero no lo escribí, no sé si quieran que lo escriba, ¿cómo se prueba que esto de verdad es cierto? Pues dices, pues lo haces por casos. Si X está en E, entonces dices, a ver, ¿quién era F gorro? Pues F gorro era Fn de X. ¿Y quién era F gorrito? O sea, los gorros en E, porque si E sí está dentro del dominio de la F, son la F sin gorro. Entonces, pues si está en E, pues sí se cumple porque ya lo cumplían los de arriba. Y si está en X menos H, pues este 0 y este 0, y entonces se sigue cumpliendo y entonces ya tienes la conclusión que querías. ¿Qué te parece, Marcela? ¿Un poco más claro o no? Sí, sí, sí. Ya. ¿Sí? Y nomás ahorita mencionamos qué pasaba cuando estaba en E y qué pasaba cuando estaba en X y en H, pero igual sigue faltando como un cachito ahí, ¿no? No, es que eso es solo No, donde está definida, ¿no? Justo en ese. sí, bueno, está definida en más partes. O sea, este en particular es un cachito del dominio, pero es un cachito con nulo, esa es la parte Sí, sí, sí. importante. Es un cachito con nulo y entonces dices, pues nomás lo tengo que checar para un cachito con nulo. Sí, O sea, sí tienes sí, sí. razón, hay más lugares donde está definida la función, pero en realidad no me interesan. Claro, sí. Sí, Sí, y sí, sí. bueno, ya nada más para acabar este caso, porque creo que ya nos va a dar tiempo de hacer el otro, por andar yo haciéndome bolas, pues uno se acuerda, ya dices, pues acuérdense que estar en U significaba que la función era integrable, ¿no? Y para calcular la integral, uno sacaba,
un límite de esta sucesión, ¿no? El supremo de las integrales. O sea, lo voy a escribir y ya me dicen si de veras queda muy claro. O sea, a ver, uno dice, ajá, a ver, la integral de f sin gorro, con respecto a mu h, pues por definición, cuando hablábamos de u, era el supremo con n en los naturales de las integrales de fn con respecto a mu h, ¿no? O sea, así se tomabas la sucesión, sacabas las integrales de la sucesión y te fijabas en el supremo. Y entonces dices, ah, bueno, pues sí, pero ¿qué acabo de probar yo allá arriba? A ver, lo voy a poner así, perdonen, lo voy a poner así, supremo n los naturales. Ahora, por el caso 1, yo sé que todas estas son simples, todas las fn son simples, y entonces dices, ah, pues por el caso 1 yo ya sé que las f's y las f's gorros tienen la misma integral. Se la estoy aplicando a los fn's, ¿no? Pues aquí le voy a poner así como por 1, por caso 1, por caso 1. Yo puedo cambiar esto por la integral de las fn's gorros, ¿no? Con respecto de mu, ¿no? Porque yo ya sé que para las simples, sí funcionaba que si una existía, la otra existía y sus integrales eran iguales, ¿no? De mu. Y entonces dices, ah, pero pues es el supremo de las de mu. Dices, ah, pero pues porque tenemos todo esto de que la sucesión de las fn's gorros convergen bien a la f y todo lo demás, entonces, ah, pues esta es la definición. Dijimos que la integral siempre se puede calcular de esa manera, ¿no? Con una sucesión que cumple esas cosas y entonces ya tienes que es integrable y sus integrales son iguales. Bueno, creo que ahí la voy a dejar, pero ¿tienen alguna pregunta de lo último que dije? ¿O no? No. Sí, pero sí se entiende, ¿no? ¿Y cuál creen que va a ser el siguiente paso? Porque yo pensé que sí lo iba a lograr hacer ahorita, pero el siguiente paso, pues ahora sí ya vamos a decir, ah, pues ¿qué pasaba? Ya hicimos cuando esta era simple, ya hicimos cuando esta estaba en U, que era no negativa y o sea, estaba en U, y el siguiente paso es ya, pues el paso general. Ahora, ¿qué pasa si esta es de verdad una función ya sin restricciones, integrable? Por supuesto, vamos a usar los pasos anteriores para decir, ah, yo puedo cambiar las Fs por las Fs gorro siempre, ¿no? Pero bueno, ya se imaginarán qué es lo que sigue. Y todavía nos falta como ese sería como cuando esta existe la otra, y todavía nos faltaría ver también qué onda, cuando esta existe, por qué existe la otra, ¿no? O sea, sí nos falta todavía un poco de cosas, pero pues eso ya lo dejamos para mañana. Voy a dejar de grabar a menos que para que ya los... Ajá.